Ok, entonces fíjense, inicio de nuevo. Como les comentaba, el personaje o investigador que inició todo este proceso, de que después se consolidó como lo que conocemos como método de teoría fundamentada, fue Ansel Strauss, que era un sociólogo, ¿ok? Ejercía en la Universidad de Chicago. Él, pues, tenía a su vera el Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de California. Una de las escuelas destacadas en ese momento era la Escuela de Enfermería. Fíjense que toda esta historia comienza con algo muy delicado, que es la salud, la atención a la persona enferma. Pues sus gustos particulares para investigar, para hacerse del conocimiento, siempre fue la psicología y la sociología, primas hermanas. Y por ende, su investigación siempre fue centrada en este nicho, ¿ok? Posteriormente, se acerca Strauss a lo que fue el modelo de acción interaccionista, que en ese momento era fuerte, lucía muy fuerte, porque eso de separar el cuerpo y la mente era algo que no se entendía, ¿ok? En ese sentido, pues él sí se dio a la tarea de profundizar y, ayudado de Herbert Blumer, hizo comienzan de la mano con George Smith a trabajar lo que era la mente, el cuerpo, ¿ok? Y aquello que le llamaban valores, que es un poco lo que yo les comentaba sobre cómo funciona el cerebro. Su asistente era Blumer, y de allí progresivamente fueron, vamos a decir que esgrimiendo algo que también se llama el interaccionismo simbólico, ¿ok? Por ejemplo, Blumer, así como lo pueden ver aquí en esta imagen, se convirtió prácticamente como en su gran discípulo, ¿ok? De hecho, eran personas que compartían sus vidas con mucho sincretismo, porque estaban investigando, se habían convertido en manos investigadoras. Entonces, posteriormente aparece otro personaje que es Barney Glasser, y este señor, sí, es nacido en San Francisco, es sociólogo de la Universidad de Stanford. Estamos hablando del año 1952, ¿ok? Eran personas de la investigación humanística, donde las ciencias puras no les satisfacía para ellos continuar con su construcción de sus teorías. Esa es la razón por la cual llegamos a denominar al método de esta manera, teoría fundamentada. Bueno, el caso es que esta comunidad de humanistas, porque eran científicos, pero desde el área de la salud, interesados en cómo sentía
un cuerpo enfermo, cómo una mente que tenía un cuerpo enfermo podía funcionar y cómo interpretar eso. O sea, cómo describir eso y que gozara de la suficiencia científica. Entonces aparece Juliette Corbin, que es enfermera, ¿ok? Y Juliet es realmente la que le da la conformidad científica a toda esta historia de la teoría fundamentada, ¿ok? Eh, su corriente investigativa estaba en el orden, vuelvo y repito, de la salud, de la educación, de cómo se comportan las personas en la sociedad, pero obviamente que el paradigma positivista no le estaba dando respuestas, ¿ok? Eso de pasar un instrumento llamado encuesta con un cuestionario que sí como no podía ser muy confiable, pero no le estaba arrojando el sentir, los valores, la cultura, esa fineza humana, esa piel del ser que pertenece a una realidad, que pertenece a un grupo de personas y que con ellas transforma procesos también mentales y procesos culturales. ¿Okay? Entonces, el interaccionismo simbólico fue como el trampolín, ¿sí? Porque él les permitió em, este constructo les permitió acercarse a eso que no podían explicar, que bueno, simplemente es cómo el hombre funciona, cómo su mente siente dentro de un una realidad que puede estar impactada por las mismas problemáticas que el mismo ser humano genera. ¿Ok? Entonces, el interaccionismo simbólico de Ernest Blumer fue la primera, vamos a decir que, fase para poder en el año 1962 empezar a declarar que la forma, los estilos, por decirle nombres, ¿no? Que en realidad eran métodos ya de investigación cuantitativista, no eran suficientes. Bien, entonces aquí, de acuerdo a Juliette Corbin, ya de data de los años 98, un investigador que trabaja con la teoría fundamentada debe tener un perfil. Por eso es que yo siempre he pensado que esto no es para todas las personas, no es para todos los investigadores. Primero, tener un sentido de absorber y de ser devoto, ¿ok? De un proceso que no tiene a veces un límite exacto, que tienes que ir y venir y has de tener paciencia, pero también ese ojo de águila especial para percatarte de lo sensible en la información que estás manejando de esos informantes clave. Esa sensibilidad de palabra, ¿ok? De acción, de saber estar sosegado en el hacer las preguntas de esa dialógica que se establece con tus informantes clave. Es es permitir que escucharlos y que sientan que están siendo escuchados.
esa capacidad de ser flexibles, abiertos, ¿sí? Donde la crítica no puede ser una actitud desde que tú no tienes convergencia con eso que te está contando ese informante de su experticia, donde la crítica debe ser constructiva para que puedas llegar a la teoría, ¿ok? Esa capacidad de reconocer que a veces pueden haber sesgos y que los sesgos no son bienvenidos para construir teorías nuevas, porque sería no incluir. Y por sobre todas las cosas, tener un pensamiento abstracto es ser retrospectivo y analítico. Fíjense que esto colinda con mis procesos cognitivos, pero también con el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, es, como les decía, un método de investigación cualitativa, ¿sí? Y pues debe, debe responder pues a unos propósitos, a unos orígenes de dónde se inicia de alguna manera la situación que se estudia. No hablar de problematización, sino de contextos que se están estudiando o susceptibles de estar estudiando, porque usted simplemente pasó por ese sitio, pasó de la convivencia con esas personas y usted se percató de que allí sucedía algo que solo usted pudo observar y otros no lo observaron. Y esto obedece justamente ese perfil que acabo de mencionar. ¿Mm? Obviamente que hay informaciones, hay palabras que se convierten en datos, pero no en datos numéricos. Palabras que se analizan sistemáticamente y que generan una interpretación, ¿ok? En un proceso continuo donde vas comparando los términos. Es importante que entienda, que se entienda, mejor dicho, eh, que el dato se observa como un concepto, ¿ok? No lo que de alguna manera en investigación cuantitativa se emerge como un número y un porcentaje, ¿ya? En la teoría fundamentada se aprecia todo dato como un símbolo que tiene un significado. Por eso aquí las habilidades lingüísticas son muy importantes. Entonces, un poco recapitulando, ¿qué propone la teoría fundamentada? Construir teorías, ¿sí? Pero donde la observación de ese ser que se llama investigador es importante, donde ese ser que es investigador las registra como el mejor periodista que tiene su diario de campo, ¿ok? Se dice, y por eso aquí aparece aquí como que hay 5 momentos, sin embargo, esto no es tasativo, ¿ok? Porque no necesariamente hay que transitar esos 5 procesos, pero sí por regla general se logra transitar y ya los veremos. Entonces, Ritzer
ya para allí por los años 93, también de la Escuela de Psicología de Chicago, ya ha dado el tema del interaccionismo simbólico que cobra fuerza en el siglo XX, ¿ya? Empieza entonces a surgir teorías desde la sociología cualitativa. Ya empiezan a atreverse estos seres que se encuentran, Glasser, Strauss y Corbin, que tienen sus documentos. Yo tengo unos que se los voy a proporcionar, porque no es solamente que Irene de repente muestre sus conocimientos, su experiencia, sino que también los puedan leer con literatura especializada, ¿sí? Lo que sí se propone con esto que les acabo de mencionar, que son como momentos, es que sea sistemático. Aquí lo que cuenta es que sea algo sistemático, ¿ok? Y que por sobre todas las cosas recoja el comportamiento, el movimiento en el espacio donde ocurren los hechos de ese ser humano y cómo interacciona. Porque recuerden que venimos de el gran helipuerto que logran estos seres, Glasser, Strauss y Corbin, para poder llegar a la teoría fundamentada que es el interaccionismo simbólico. Entonces, bien, ¿cómo la define, por ejemplo, Glasser? La teoría, ¿cómo la ve? ¿No? Este pequeño esquema simplemente dice que la ve como un método, pero de análisis. ¿De análisis de qué? De una serie de datos que son palabras, ¿sí? Entre esos elementos que utiliza, pues son los elementos de los cuales goza como potencialidad el cerebro para producir simplemente teoría. Una teoría sustantiva, ¿ok? Entonces, eso después se recoge en lo que es la formación de la teoría o un conjunto de constructos que logran dar respuesta a esa realidad que se vino a estudiar. Entonces, entre esas capacidades de ese investigador, tenemos esa capacidad de mirar de manera retrospectiva, como ya les había comentado en la mina anterior, de recoger tendencias, ¿ok? Que es un poco lo que hacen los comunicadores sociales, los investigadores, pero que son comunicadores sociales, y también los sociólogos. Pero bueno, ¿quiénes eran estos seres? Sociólogos, ¿ok? Filósofo, enfermera. Observar en la sensibilidad de la palabra dónde está el dato prominente para generar esa teoría sustantiva, ¿sí? En este sentido, la teoría fundamentada simplemente propone generar esa teoría que se llame formal y que sea suficientemente científica, pero logra, entonces si viene una de las palabras o términos importantes de uso en el procedimiento, que son las incidencias, ¿ok? Esas incidencias se deben extraer desde la aplicación del proceso cognitivo del ser humano investigador, de la información que te proporciona el informante clave escogido, ¿ok? Uno, otro y otro. De manera de producir primeramente una teoría sustantiva para entonces después generar esa teoría formal. Entonces, allí es donde viene el proceso de comparación. Comparas lo que Irene dice con lo que dice Omar, con lo que dice Numidia, sobre los mismos aspectos que subyacen al
la realidad que se estudia. Y esos elementos se van clasificando para convertirlos en incidentes hallados, ¿ok? Y en la repetición de la teoría sustantiva, que vienen siendo esas incidencias, es que se puede entonces ir concretando lo que serían esas categorías que van a dirigir el estudio en términos de después producir de cada una de ellas esa teoría formal. Entonces, en la teoría fundamentada hay unos, por decir algo, elementos importantes o procesos importantes, como es la codificación. Hay que codificar palabras, hay que codificar incidencias, que son pequeñas frases que se van destacando en la dialógica que te entrega ese informante clave. Y se destaca incluso con colores, primero para que sea más fácil y posteriormente entonces se codifica. ¿Ok? Esto es un poco para explicar esta lámina de manera general. Cuando hablamos de muestreo teórico, es por lo que le acabo de referir, vamos recolectando. Esa recolección de terminologías se analizan para después entonces ver cómo se pueden clasificar y poder entonces construir esa categorización, ¿sí? Posteriormente, el investigador vuelve a ratificar, o sea, a verificar, a chequear con sus informantes si eso que está construyendo como teoría sustantiva es así. O sea, vuelve a tener una dialógica donde ya con ese primer análisis de construcción que viene pues dado porque es una actividad dinámica cerebral de su cerebro y de sus habilidades como investigador, esto puede decirle a su informante clave, mira, esto es algo que he podido consolidar de esa dialógica que sostuvimos. ¿Cómo te parece? Por eso ese es un proceso dentro de la teoría fundamentada que es inminente hacerlo, porque si no, se dice que no gozaría de la confiabilidad investigativa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es un procedimiento de esas premisas o llamadas teorías sustantivas? Porque por lo que les acabo de decir, este simplemente grafiquito dice cómo va reconfirmando, reconfirmando, reconfirmando hasta llegar a la sustentación, pero no solo la sustentación, sino la saturación de la teoría. Esto que le llamamos saturación teórica es la verificación de que el trabajo investigativo se ha podido lograr con la suficiencia científica y, por supuesto, con el rigor del método. Ahí es donde concluye la aplicación del método como tal. ¿Ok? Entonces, como les decía, los incidentes son esas pequeñas partículas que puede ser una palabra, que pueden ser una frase, ¿m? Que el investigador observa que todos los informantes repiten, ¿ok? Y que con ella puede crear constructos que puede analizar y que puede interpretar para devolvérselos a los informantes y que estos de alguna manera
también verifiquen esa construcción. ¿Ok? Bueno, ya esto pasa a trabajar elementos que son del proceso como tal. Y que tiene que ver con lo de la saturación teórica, que a veces hay investigadores que dicen, bueno, no, ¿y cuándo sé yo que esto tiene un cierre? ¿Cuándo sé yo si de verdad logré la saturación? Bueno, con que usted verifique las teorías sustantivas, usted va a poder simplemente ir comparando una con otra y vamos a lograr esa saturación. Y allí usted tiene entonces ya la suficiencia de los incidentes para poder entonces decir, ok, la información es la correcta, estoy en el proceso y de aquí en adelante es categorizar, triangular, para obtener de allí ya la teoría. ¿Ok? Por eso es que el método comparativo constante es un criterio universal para poder alcanzar esa teoría fundamentada. ¿De acuerdo? Porque si tú no comparas los incidentes, simplemente no hay realmente profundidad en la teoría sustantiva. Y eso va emergiendo porque es un proceso muy bonito de paso, que te casas con él y que te enamoras. Como yo digo, te pones, amaneces con un pijama y te lo cambias en la noche cuando dices, o en la madrugada cuando dices, ya estoy saturado, me voy a dormir. Otra vez, para amanecer con el pijama y después cambiármelo de nuevo. ¿Sí? Es un proceso donde tenemos que nosotros realmente entender que es la parte más de mayor trabajo, ¿sí? Pero que si le dedicas el tiempo y te dejas enamorar, simplemente eh, en poco tiempo que le dediques, pero con dedicación profunda, tú logras obtener esa teoría fundamentada, ¿ok? Todo esto simplemente es lo que ya les he explicado, ¿ya? Cada cada una de esas categorías que emergen deben ser codificadas, ¿sí? Y se codifican, yo por lo menos sugiero que la codificación sea a través de las mismas iniciales de las palabras que conforman esa teoría sustantiva. Hay veces que los códigos son muy largos, pero la capacidad que tiene el investigador de ser analítico, pero también esto concreto en su razonamiento, logra generar unas categorías bien significativas y sobre todo que lucen bonitas, porque la teoría fundamental lo que tiene es que los gráficos, que eso no lo vamos a ver hoy, las matrices, mejor dicho, no gráficos, las matrices son hermosas y lucen de una manera espectacular la tesis o el trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que se llaman los tipos de categoría, cómo la categoría debe tener un patrón también que refleje elementos de ese interaccionismo, de ese informante clave con su realidad de estudio. ¿Ok? Quizás ahora lo están viendo como un poco complicado, pero esto es la parte teórica de los elementos, como les dije, y posteriormente todo esto, cuando se va al operativo, es mucho más fácil, ¿sí? Pero primero hay que conocer, como yo digo, las palabras importantes, ¿sí? Es importante aplicar la creatividad y la imaginación eh, cuando generamos los códigos. Yo les voy a enseñar cómo se genera. Y, por supuesto, contar con esa habilidad analítica.
¿ok? Hay códigos centrales y hay subcódigos también. Eso va a depender de cada teoría sustantiva y de cada investigación. No, la aplicación del método varía un poquito dependiendo de la investigación o, mejor dicho, de su propósito en la investigación. Lo que sí es cierto es que las categorías deben responder a las propiedades que, que emergen, que esos son otros elementos importantes, así como emergen las incidencias, como usted genera incidencias, también están las propiedades que están allí expresas en los términos utilizados en la entrevista. ¿Ok? Deben repetirse con cierta regularidad y frecuencia, ¿sí? Y cuanto más se repiten, obviamente ya usted dice, bueno, esto está saturado porque siempre dicen lo mismo. Eso es un poco como hacen los fiscales cuando interrogan a las personas que están indiciadas en la situación. Y bueno, si todos repiten lo mismo es porque así pasaron los hechos, ¿ok? Entonces, tiene un poco de esto, ¿no? De este pensamiento recurrente de y por eso se llama sistemático. La relación entre categorías es importante verla. Si no hay relación, ese procedimiento no está bien desarrollado. No hay elementos aislados. Esto es así como la mejor ensalada con la mejor sazón. ¿Ok? Debe de alguna manera tener importancia eh, que esto suceda. El investigador tiene que observar que esto suceda, porque si no es un parámetro suficiente para volver atrás y decir, señores, esto no está encajando, porque hay una situación eh, del análisis de inclusive de la información, cómo usted la recogió en esas entrevistas. Si usted dirigió de una manera consecuente, sistemática, sin desviar el camino, la entrevista en profundidad. A veces, esa es el primer proceso que como no está bien conducido, no nos entrega ni las incidencias ni las propiedades para construir las categorías. Bueno, eh, hay tres tipos de codificación, una abierta, que puede ser algo muy poco estructurado. Selectiva, bueno, cuando tú realmente dices, bueno, voy a tomar en cuenta estos elementos que están en esta frase. Y esto también está la teórica, que para mí no es la que más se debe utilizar, sino un poco más la selectiva. Pero la selectiva con fluidez o con flexibilidad de también ser creativo como investigador. ¿Ok? Fíjense que aquí un poco lo dice lo que les acabo de repetir. ¿De acuerdo? Eh, la que tiene que ver con la codificación selectiva, de alguna manera, no deja de ser fluida y flexible, ¿ok? Sino que de alguna manera ella se deja mucho influir por la categoría central. Esto simplemente yo sé que ahora quizás no lo van a entender. Lo van a entender cuando lo vean en las matrices, ¿sí? Bueno, ok, esto es simplemente un gráfico una matriz que recoge algunos sistemas que se han venido desarrollando como soportes informáticos precisamente para chequear o para verificar la información o para que simplemente nos ayude en ese proceso, ¿ok? Y bueno,
Cuando ya tenemos vamos a decir que unos resultados emergentes, viene el proceso de interpretación, ¿ok? Y debe contemplarse el ajuste, que es que tú de alguna manera le dices, como ya se los comenté, pero ya cuando estás en la teoría que has fundamentado, porque también tienes que venir a trabajar, a tomar elementos de los grandes teóricos especialistas sobre los cuales te fundamentaste, pues que viene la palabra fundamentada, ¿ok? Y entonces ajustas, observas el funcionamiento de esa teoría, cómo se aplicaría, cómo tendría de alguna manera visionar sus beneficios, la importancia, ¿sí? Y además que exista la posibilidad de acomodarla a que pueden seguir obteniéndose nuevos hallazgos en próximas investigaciones. O sea, que ella quede abierta con aristas que se puedan seguir de alguna manera vincular. ¿Ok? Esto es de alguna forma la gran, para mí, la gran ventaja que tiene el uso del método, que nunca muere, que de ella tú puedes anclar futuras investigaciones, porque siempre puedes vincular las teorías que están fundamentadas para un nicho, una realidad de estudio, y que te dicen, oye, ya va, aquí podemos seguir saturándola o vinculándola con otras áreas que en un momento determinado yo no imaginé, ¿sí? A mí me ocurrió eso, ¿ok? Yo logré vincular en mi tesis doctoral de educación, ¿ok? Que yo la venía desarrollando en paralelo con mi tesis doctoral en patrimonio cultural. En paralelo hice los dos doctorados. Y yo pude vincular, en las dos trabajé con teoría fundamentada y pude lograr, que no es fácil, pero pude lograr vincular una de esas aristas, ¿ok? De ese gran constructo con el resto de, de las teorías que emergían en la tesis doctoral de patrimonio cultural. Y obviamente que una de ellas fue la pedagógica. ¿Ok? ¿Cómo lograr establecer de alguna manera que la esencia del ser humano, que su autoestima, ¿ok? Su valoración pudiese encajar para la educación en patrimonio cultural? Que el elaborar un graffiti, por ejemplo, en un monumento, es un tema de educación, pero es un tema emocional. Y no tanto como mucha gente dice, no, eso es un sinvergüenza que no sabe dónde pone el aerosol, eso es vandalismo. No todas las personas, ¿ok? Hacen un graffiti por vandalismo, ¿sí? Sino porque quieren expresar su creatividad. Lo que pasa es que lo hacen en lugares inapropiados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de allí vino toda una concatenación muy hermosa que yo logré a través de la fundamentación de mi teoría en una tesis doctoral para que me nutriera la otra tesis doctoral. ¿Ok? Esto, vale. Entonces, fíjense, no sé si quieren
hacer alguna pregunta, porque